Venga, egunon. Bueno, gaur egun tristea bada, ze atzo badakizue, koldo asua joan zala, baina, bueno, aurre egin behar dugu eta ez dago besterik. Patxi Salinas eta Rafa Alcortaren prentxaurrekoagaz, guaz, decíandas en euskera, que hoy aunque sea un día triste, que ayer falleció Koldo Asúa, que tenemos que continuar adelante, así que bueno, hoy estamos en la rueda de prensa de Patxi Salinas, entrenador del Athletic Rafa Alcorta, así que cuando queráis, empezamos. Rafa, no sé si quieres algunas palabras. Bueno, primero, evidentemente, mandarle un abrazo a la familia de Koldo, ¿no? Creo que ha sido una persona muy importante en este club durante muchos años, con un trabajo incansable y ayudando a muchos chavales y a muchas familias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mandarles un cariñoso abrazo. Y vale. Bueno, a partir de ahí empezamos. Comencemos con las preguntas. Sí. Hola, ¿qué tal? Rafa, Patxi, ¿qué tal? Egunon, Carlos Zavalla, de Mundo Deportivo. Bueno, Patxi, no son las mejores circunstancias para coger el equipo, pero bueno, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo ves esta nueva aventura? Bueno, egunon, también me gustaría unirme a ese sentimiento de Koldo Asúa, con el cual tuve el placer de 2005, cuando volví al Atleti después de muchos años, compartir un año entero con él. Y bueno, un abrazo y mucha fuerza a su familia. Respecto a lo segundo, bueno, pues yo soy optimista por naturaleza. Yo soy un tío que digo que la vida hay que vivirla y disfrutarla, y que cuando te llega el momento tienes que ir a por todas. No vale ni mirar para atrás ni mirar las circunstancias, sino es una oportunidad para mí espectacular, única, maravillosa, y sé que con la ayuda de todos vamos a salir adelante. Alfonso. Alfonso Herrán, Diario As. Patxi, dices que cuando te llega la oportunidad, esa oportunidad quizás la esperabas o albergabas esperanzas de cuando se fue Echeve de tener la tuya. Yo nunca miro para el pasado. Creo que el pasado no suma. Yo sumo presente y futuro. El presente es que ahora estoy aquí sentado con una situación para mí perfecta para trabajar, con toda la fuerza y toda la ilusión del mundo. Y ya te digo, pues bueno, esperanzado de que el domingo hagamos un buen partido, que podamos sacar esto adelante, que los chicos cojan la moral y la fuerza necesaria y que podamos ir para arriba cuanto antes. Robert. Hola, Patxi. No sé si te habrá dado tiempo un poco a familiarizarte con el equipo, los chavales. ¿Por qué crees que no han salido las cosas bien hasta ahora? ¿Por qué el equipo está tan abajo? Bueno, yo a estos chicos conozco prácticamente a todos porque los he tenido durante 2 temporadas en el Baskonia. Y bueno, el fútbol no siempre son 2 y 2 son 4. El fútbol tiene muchas circunstancias. Pero bueno, lo único que está claro es que el equipo ahora mismo está en una situación con 13 puntos, que tenemos que intentar tirar para arriba. Creo que analizarlo de atrás no vale para nada. Y lo único que hacer es agradecer a la gente que ha estado trabajando por y para el Atleti, caso del entrenador Imanol, que ha puesto todo su empeño, toda su energía y toda su capacidad para intentar hacerlo bien. Pero a veces el fútbol no sale como uno quiere. Si fuera tan fácil, todos seríamos entrenadores. Preguntarle al Cholo Simeone si tiene preparada en el minuto 94 contra el Atlético de Madrid en la Champions, si tiene preparado ese córner que voy a entrar Sergio Ramos, y aún así te hacen gol y el sueño de tu vida se te escapa en un segundo cuando tienes todo preparado. Entonces, bueno, ya te digo, a veces el fútbol no... Igual trabajas mucho tiempo durante las finalizaciones toda la semana, llega el domingo y te puedes resbalar, te puedes caer, no la puedes meter, puedes pegar al palo, pues circunstancias puntuales que a lo mejor con 2 o 3 acciones más de suerte, en vez de estar con 22 y estás cómodo, pero no has tenido esa situación para hacer esos puntos que necesitas y te ves pues en el sitio que te ves. Carlos. Sí, Patxi, al equipo se le nota que ofensivamente le cuesta mucho, o sea, defensivamente está más o menos bien, pero en ataque no acaba de funcionar, no crea ocasiones, no mete goles. Un poco, ¿cuál es tu análisis de la situación del equipo? Bueno, pues evidentemente cuando estás con esa situación deportiva es por algo. Eso está claro, eso no es obvio, ¿no? Pero también hay que pensar que seguro que todos hemos trabajado las financiaciones durante muchísimo tiempo, durante todo el año, pero a veces no llegan o no tienes el momento ese de que el jugador que tiene que hacer gol, ese momento puntual no está de racha, no está teniendo acierto. Pues momentos puntuales te hacen tener igual 8 puntos menos de los que tienes, pero no es porque no hayas trabajado, lo has trabajado todas las semanas. Pero el fútbol a veces, en el Atleti hemos visto que ha tenido partidos para ganar contra el Madrid, contra el Sevilla, de sobra, pero de sobra, que en circunstancias normales te vienes con 1-3 el día del Madrid, 1-4 y te vienes con 4-1 el día del Sevilla, y tú dices, si desgraciadamente no hemos ganado. Y otros días tiras una vez, como hizo el Sevilla en casa, y nos hace un gol y nos gana el partido. Y dices, no puede ser, esto es fútbol. Sí, es fútbol. Es fútbol. Es fútbol que a veces genera, si no mete, y otros con muy poquito te meten y te quitan los puntos. Entonces, bueno, yo creo que el Betis es un equipo fantástico,
unos jugadores maravillosos, con un trabajo brutal en Lezama con ellos. Esos chicos han jugado hace nada, playoff de ascenso. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer sobre todo es ayudarles, porque son chicos que necesitan un refuerzo a lo mejor ahora mismo de motivación en cuanto a esa confianza que puede que le han perdido un poquito. Y saber que son chicos muy jóvenes que con confianza funcionan mejor que sin confianza. Y que si el refuerzo es que el domingo cuando salgan al campo pues la gente les tribute un aplauso, una ovación, un cariño, pues seguro que los jugadores lo van a agradecer y van a funcionar mucho mejor. Alfonso. Claro, Pachi, tú has estado en el Baskonia. La labor es de formar a chavales, pero ahora quizás tienen que prevalecer los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugas eso? O sea, sacarles con resultados por encima incluso de la formación, ¿o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que nuestra formación está evidente que en muy poco tiempo hemos sacado, no sé, Julen, Vivian, Sánchez, Zárraga, los dos Nicos, Vencedor. O sea, estamos hablando de que hemos sacado en 2 años 8 futbolistas, a ver quién es capaz de sacar 8 futbolistas en 2 años. O sea, la formación no va unida con resultados. Nosotros vamos a seguir trabajando fuerte y duro. El equipo tiene que responder ante las expectativas que ahora vamos a generar. Y los chicos seguirán aprendiendo, mejorando, pero evidentemente tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Pero bueno, yo he estado en Baskonia y hemos jugado bien y hemos ganado. También podemos jugar aquí bien y ganar y sacar resultados deportivos. No tiene por qué estar que sea incompatible. Rafa, Pachi ha sido siempre vuestra primera opción. ¿Se han sondeado otras posibilidades o lo habéis tenido claro desde el minuto 1? Micro, Rafa. Pachi es parte de la casa, a nosotros nos gusta jugar con gente de la casa y evidentemente es el entrenador ahora mismo del Bilbao Athletic y solo tenemos que pensar en eso. Carlos. Sí, Pachi, yo quería preguntarte un poco qué significa en tu carrera de entrenador coger el segundo equipo masculino del Athletic. Joder, pues todo. Al final, yo he entrado en el Atlético con 10 años. Y estuve 18 años en este club. Y luego volví un año más. Y ahora he vuelto a volver después 3 años más. El Atlético, yo creo, para los que somos de aquí, es todo. Entonces, tener la posibilidad de representar al segundo equipo del Atlético es un orgullo. O sea, un orgullo, o sea, un honor. Es pues un sueño de quizás mucho tiempo alcanzado. Y entonces, cuando tienes ese sueño alcanzado y te dicen, tienes la posibilidad de entrenar el Athletic, es que ya no miras para atrás. Dejas todo lo que tengas y dices, a por todas, al frente, a intentar apoyar con trabajo, con ilusión, con compromiso, con dedicación, con motivación, a los que tengo ahí, para intentar ir a donde tenemos que ir. Por trabajo, ilusión y por ganas no va a ser, o sea, vamos a ir a muerte, a muerte. Y ya te digo, pues un sueño cumplido y una oportunidad. Yo creo que cuando pasen los años diré qué suerte tuve de ser uno de los entrenadores que participó en el Bilbao Athletic, porque eso es una suerte. Creo que cualquiera que lo hubieran llamado hubiera dicho que sí. Alfonso. Rafa, en verano, una vez que Cheve os dijo que no seguía, el planteamiento fue a nivel tuyo, de la parcela deportiva, del club. Vamos con Imanol, ¿había alguna otra opción? Y sobre todo, pues al final, si consideras que esa opción ha fracasado. Bueno, lo primero que tengo que decir, que con el primero que hablé fue con Pachi, porque aparte de una relación profesional nos une una relación de amistad de hace más de 30 años. Le expliqué exactamente por qué mi decisión era la de otorgar a Imanol el banquillo del Bilbao Athletic. Le expliqué lo mismo que expliqué ya en alguna entrevista, que creo que Pachi es el mejor formador o de los mejores formadores que yo he conocido para que los chicos que llegan de juveniles a la categoría ya con gente profesional sepan lo que es de verdad el fútbol. Creo que el trabajo que ha hecho en estos 2 años y medio así lo atestigua, ¿no? Pero está claro que en ese momento yo decidí otra cosa. Y decidí que fuera Imanol y nada más. Yo estoy aquí para tomar decisiones y acertadas, equivocadas, pero las tengo que tomar, ¿no? Carlos, perdona. Sí, Pachi, tú has entrenado en varios equipos en Segunda B, pero esta es otra categoría un poco superior. ¿Hay tanto salto de nivel de jugadores, de nivel de plantillas en la Primera Federación?
Yo he entrenado 4 años en Segunda División B en 3 grupos diferentes. Conozco muy bien esa categoría. Había 4 grupos de Segunda División B, 20 equipos en cada grupo. Ahora han hecho, de esos 4 grupos, han hecho los 10 mejores del grupo 1 con los 10 mejores del grupo 2, los han juntado en primera ref. Los 10 mejores del grupo 3 con los 10 mejores del grupo 4 los han juntado en primera ref en el otro grupo. Y se han juntado de los 20 los 10 mejores equipos de cada lado. Entonces, entenderéis, es unido, que ha bajado, por ejemplo, gente como el D, porque hace 4 días estaba en primera división, pues ha hecho una primera ref. Igual que cuando estuve en el Burgos, que estaba el Mirandés, estaba el Santander, estaba el Logroñés, estaba el Viva Atleti, estaba la Real Sociedad, estaba el Sporting de Gijón. Era un grupo privilegiado. Lo que pasa es que los otros 10 restantes pues eran un poquito inferiores, entre comillas. Ya ha bajado un poco el nivel, pero los 10 primeros eran los que están en primera red. O sea, la categoría es muy similar, muy parecida, muy dura, tremendamente exigente, pero yo por lo menos, yo creo que lo tengo claro, la conozco bien y sé que es una categoría exigente. Pero bueno, es que también tenemos que ser exigentes con los nuestros. Nuestros jugadores están preparados de sobra para jugar en primera ref. Algunos están con primer equipo, o sea que estamos preparadísimos para afrontar esta categoría con total garantías y debemos de hacerlo. Robert. Aprovechando la ocasión y con entrenadores y hablabas de tomar decisiones, no sé si o cómo va el tema de Marcelino. Aprovecho para preguntarte si la renovación de Marcelino, si lo piensas abordar o no piensas abordar, ¿cómo está ese tema del entrenador? Bueno, ya lo explicó el presidente en su momento y al igual que lo voy a explicar yo, nosotros haremos lo que mejor pensemos que es para el Atleti. Lo dijo el presidente y lo vuelvo a decir yo y así siguen las cosas. Alfonso. ¿Marcelino es lo mejor para el Atleti? He dicho que lo estamos, que ya lo hablamos en su momento y cuando pensemos en lo que tenemos que hacer, lo haremos. Pero siempre por el bien del Atleti, eso seguro. Rafa, en el tema de Capa habéis tenido una reunión, esto ha quedado aparcado, no vais a volver a hablar con él o qué idea tenéis de su futuro? Capa tiene contrato hasta el 30 de junio, nosotros hablamos con sus representantes y les dijimos cómo estaban las cosas y que íbamos a ir viendo cómo estaba la temporada. Sí, Rafa, te quería preguntar por un segundo caso, el caso de Dani García, que también acaba contrato. Bueno, está siendo muy importante para Marcelino, sí. Incluso le ha destacado aquí en la sala de prensa. ¿Habéis hablado con Carlos, él? Sí, igual. A ver, todos los jugadores que acaban contrato, con todos hemos hablado y saben cuál es además la forma en la que hemos trabajado estos años y tenemos que ir viendo cómo va la temporada para tomar las decisiones que sean las mejores para la plantilla, para el entrenador, obviamente. ¿Os planteáis una cesión ahora en mercado de invierno? Porque le quieren varios equipos de segunda. ¿Se valora esa opción, la posibilidad? Bueno, primero hay que hablar con el entrenador cuando acaben estos partidos que nos quedan y luego veremos qué es lo que vamos a hacer. Carlos. Sí, Rafa. Nada, y un poco cómo estás viendo el equipo, porque bueno, es lo que decía un poco Pachi, está teniendo ocasiones, pero no marca goles, 8 partidos sin ganar. O sea, pues puede ganar, pero no acaba de dar ese saltito. Yo, la verdad es que le veo al equipo que está muy bien, físicamente. Creo que han encontrado el punto de fútbol que quiere Marce, pero es verdad que no estamos aprovechando, como decía antes Pachi, las ocasiones que estamos teniendo, ¿no? Si fuera al revés estaría preocupado, pero realmente no estoy preocupado porque van a llegar. Un equipo que juega con esa intensidad, con esos ritmos y con esas ocasiones va a ganar partidos, no tengo ninguna duda, ¿no? Y yo creo que es muy obvio que ha habido partidos pues que realmente hemos tenido mala suerte. Pero de todos los partidos del año, yo creo que en todos hemos estado a un nivel bastante bueno. Y algunos yo diría que excelentes. Con el fútbol que quiere Marce y que queremos todos, ¿no? Ese fútbol vertical, rápido, de llegar, de ser ofensivos. Y eso es lo que vamos a seguir intentando hacer. Y ganaremos partidos seguro. Rafa, el hecho de que haya un proceso electoral, que bueno, la Junta Directiva, que no vaya a presentarse Aitor, ¿os condiciona en algo lo que tú vayas a planificar deportivamente o siempre vas a mirar lo que consideréis oportuno? No, lo mismo que decía antes de Marce y de la renovación de Marce. Nosotros solo podemos mirar solo para hacer el bien al Atleti y con todas estas cosas que pueden pasar, aunque sea un año donde sabemos que
acabamos los contratos en el 30 de junio. Nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último día para darlo todo para el club y de mejorarlo en lo que podamos y sin más, no hay más. Carlos. Sí, Pachi. Cuando ha jugado Nico Serrano arriba, el equipo, bueno, en mi opinión, ha mejorado, o sea, el equipo juega mejor, sobre todo en ataque. ¿Para ti es importante contar con él, con Nico Serrano, en el segundo equipo? Vamos a ver, Nico Serrano es un jugador top, por eso está con el primer equipo y por eso ha debutado en Primera División. Pero aquí estamos para que si el primer equipo necesita cualquier jugador de cualquier línea y de cualquier categoría, el primero que hay que pensar es en el Athletic. Y eso es la prioridad absoluta. Y si el míster del equipo, en este caso Marcelino, piensa que tiene que subir a Nico Serrano, tenemos que apoyarle a muerte, que suba arriba, que es nuestra... Nosotros somos una fábrica de hacer jugadores y de intentar jugar con lo nuestro. Lo hemos hecho toda la vida. Hemos competido siempre en infinidad de condiciones. Siempre. Todas las categorías. Cuando somos juveniles somos de primer año y competimos contra chicos de último año. Porque los chicos de segundo año y tercero a veces pasan al Baskonia. Con lo cual competimos en infinidad de condiciones. Y eso la gente tiene que saberlo. Que no es igual jugar en Juvenil División Honor con chicos de último año que jugar con chicos de primero o segundo año. Competimos en infinidad de condiciones con muchos clubes de España. Y aún así, toda la vida hemos sacado jugadores y toda la vida hemos afrontado eso. Estamos en el Baskonia muchas con juveniles y jugamos contra gente mayor y también hemos afrontado. Estamos en el Valetti y muchas te quitan o se va un jugador para arriba y siempre ha sido así. De nuestra época también subíamos nosotros. Yo subía con mi equipo y bajaba con mi Athletic. Siempre ha sido, subes, bajas, pero la unión del grupo es mucho más importante que un jugador. Si el grupo está fuerte, da igual que esté Nico que no esté Nico. Si está Nico, voy bien. Y si no está Nico, está el equipo. Tiene que ser como un espejo para todos los demás. Pensar que si Nico está ahí y estaba con hace un año, cualquiera de los que está ahí puede llegar al equipo. Entonces, esfuerzo, trabajo, dedicación para intentar ser Nico Serrano, Nico Williams en un año. Ese es nuestro objetivo. Y el día que Marcelino diga no cuento con Nico, por lo que sea, pues nosotros estaremos así con los brazos abiertos para que juegue con nosotros y nos dé lo que nos tiene que dar y lo que esperamos. Alfonso. Rafa, yo insisto un poco, supongo que también estarás expectante un poco con el proceso electoral, porque tú tienes un proyecto que si entra gente nueva, no sé si contará contigo o no, posiblemente no, y si hay una línea continuista igual sí que puedes seguir tú. Mira, Alfonso, yo solo sé que tengo contrato hasta el 30 de junio y voy a seguir trabajando como todos los días desde el día que empecé, con la misma ilusión y con las mismas ganas de mejorar cada día este club. A partir de ahí, pues no sabremos lo que puede pasar. Insisto yo también. Vamos con las dos últimas, ¿vale? Sí, Rafa. Hay un poco de preocupación un poco en el entorno por la falta de gol del primer equipo, pero igual también en Bilbao Athletic, incluso en Baskonia. Un poco tú como director deportivo, ¿qué les dirías a la gente? Pues que esto es una cuestión de trabajar y trabajar todos los días. Y nuestros equipos y nuestra línea, además, desde que hemos entrado de entrenadores y de equipos, son todo entrenadores verticales, ofensivos, de muchas llegadas. Ese es el fútbol que nos gustaba a nosotros, desde que entramos Andoni Ayarza y yo, y Andoni Bombín. Ese era el fútbol que queríamos para todas las categorías, ¿no? Apretar alto, robar alto, acabar rápido, es lo que nos gusta. Y creo que hemos tenido muy buenos resultados en estos 3 años. Pero es verdad que cuando ves los problemas del primer equipo, el Bilbao Athletic, o incluso en algún momento el Baskonia, que tiene menos problemas, pues sí, parece que nos falta algo, poner esa guinda al pastel que yo creo que hemos ido construyendo durante estos 3 años con muchísimo trabajo, ¿no? Y con una línea además muy clara desde que llegamos. Y creo que es verdad, pues se habla mucho, se habla incluso a veces demasiado de si acertamos o no acertamos, pero creo que en lo que es la idea de juego y en lo que es que la gente se haga satisfecho de ver a los equipos, en eso yo creo que nosotros tenemos que estar tranquilos. El día que pongamos la guinda seremos imparables, Carlos, imparables. Vamos, Robert, con la última. Simplemente, Rafa, que se ha conocido el rival, ¿no? Sí. ¿Qué te parece una pequeña valoración? Sí, pues bueno, pues un partido que hay que afrontarlo siempre con el máximo respeto y así iremos, como hemos hecho siempre, cada vez que hemos ido a jugar contra cualquier equipo de cualquier categoría, con todo el respeto del mundo y a intentar hacer las cosas bien, porque a un partido no te puedes relajar, eso ya lo sabemos.
yo, si me permitís, antes de marcharme, porque me imagino que es la última pregunta, ¿no? Yo entré hace 2 años y medio aquí, entré con Imanol de la Sota también, he convivido con él durante 2 años y medio, además muy unidos. Él estaba en el División de Honor y yo en el Baskonia, y hemos compartido de muchísimos momentos en los vestuarios de risas, hasta muchas veces éramos como muy, muy colegas. Y yo he pasado también por esa situación, sé perfectamente lo que se siente, la situación que ha habido. Mandarle un fuerte abrazo, decirle que ha sido un chapeldún, que ha trabajado por el Atleti como un león, que ha sido 2 veces campeón en la Liga de los Juveniles, que hizo un trabajo brutal, y que a veces el fútbol no te acompaña en resultados, pero el trabajo es el mismo. Simplemente no has tenido fortuna igual en 2 o 3 ocasiones que puedes haber cambiado la dinámica esa. Decirle que la vida continúa, que yo creo que esta es su casa, mandarle un enorme abrazo y mucha fuerza, y decirle que mucho ánimo, que es muy joven, que ha hecho las cosas muy bien y que seguramente que el futuro le va a brindar cualquier momento otra vez la posibilidad de volver a entrar en el Atleti. Gracias, Pachi, Rafa, ¿vale? Venga, terminamos, gracias.